Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una visita que para las oyentes de Radio Sefarad su voz les sonará conocida porque hemos hablado en muchas ocasiones con él, hemos hablado de él también, es Francisco Gil White, pero ahora lo tenemos en persona aquí en el estudio. ¿Qué tal, Francisco? Hola Jorge, gracias por invitarme. Bueno, estás dando una serie de conferencias, ¿no? Aprovechando tu visita a Madrid. Sí, me invitó la Fundación Judeo-Hispana a dar una conferencia en Madrid, y a raíz de eso se generó una gira. Entonces, hablé en Madrid en la conferencia propia de la Fundación, y después hablé en Mallorca, invitado por la comunidad judía de Mallorca y por el gobierno de Mallorca. Luego estuve en Murcia. Y ahora vamos a ir ya me hago bolas, pero Valencia, Zaragoza, no me acuerdo bien el orden, Barcelona, y ya, me parece que esas son. Sí. Bueno, tú evidentemente, digo por el acento, eres mexicano de nacimiento, ¿verdad? ¿O naciste en otro lado? No, yo soy mexicano yo soy mexicano de nacimiento porque mis papás ambos son mexicanos, pero geográficamente yo nací en la ciudad de Chicago. ¿Ves? Ya me parecía de que tenías ahí alguna particularidad de esto. Sí. Y aparte, tú hiciste una carrera universitaria. ¿Qué es lo que estudiaste? No, yo estudié antropología. Bueno, lo primero que yo estudié fue música. Estudié composición musical en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Se llama New England Conservatory, que está en Boston. ¿Y qué instrumento tocas? Tocaba la guitarra y estaba yo enfocado sobre todo en composición. Pero ya no digo que soy músico, porque hace muchos años que no agarro la guitarra, ni tampoco compongo. O sea, esa es una etapa de mi vida que terminó definitivamente. Porque cuando yo cambié de la música a la antropología, mi nueva pasión fue tan intensa que, a pesar de que yo amaba muchísimo la música, y de hecho yo había creído que la música iba a ser el camino de mi vida, pues la explosión de emoción intelectual y sed de conocimiento que me produjo la antropología se volvió tan absorbente que cualquier minuto que yo le dedicara a practicar mi guitarra o a componer alguna música, sentía que me lo estaba arrebatando de la ciencia social, que ahora era mi total pasión. Entonces, a la gente le sorprende mucho que yo haya podido abandonar la música, pero es que lo que pasa es que el trastorno psicológico de vocación para mí, una vez que entré en contacto con la antropología, fue totalmente más intenso. Es una cosa curiosa. No, yo entiendo que eso te pasara una vez que empezaste a estudiar, pero el hecho de decir, bueno, y ahora voy a estudiar esto. O sea, ¿cómo fue tu acercamiento a ese mundo? Porque bueno, lo que pasa es que yo desde chico tenía yo la curiosidad por entender por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Eso es, yo creo que el antropólogo se asombra todo el tiempo de ver a la gente haciendo las cosas que hacen todos los días, ¿no? A la gente le parece normal, pero el antropólogo los ve desde el punto con una cierta distancia analítica, ¿no? Y todas las cosas que nos parecen normales para el antropólogo son misteriosas, ¿no? Todo requiere explicación. Y entonces yo desde niño tenía esa mirada, en parte porque fui un niño muy nerd, muy intelectualoide, siempre interesado en cosas que tenían que ver con el conocimiento, mucha lectura. ¿Con tu altura no jugabas al baloncesto? No, era malísimo para el básquet. Bueno, pero tenías... Tenía altura, sí, pero no puedo brincar, no brinco muy poquito. Pues no, yo no servía de mucho, ni para el básquet. Entonces, pues por esa razón, los niños como yo quedamos un poquito afuera de como el mainstream, la corriente principal del prestigio dentro de una escuela, ¿no? Tú te educaste en México. Sí, sí. O sea, que habías nacido por casualidad, como dijimos. Sí, claro, porque mi papá estaba entonces haciendo su doctorado en Chicago y por
eso mi mamá y mi papá estaban ahí y pues ahí nací, pero ellos se regresaron a México y yo crecí en México. Volveremos a ti, pero cuéntanos un poquito de tus padres. ¿Alguno de ellos iba por el tema de la música o la antropología? No, mi mamá es un gran talento musical, siempre cantó precioso, tiene una muy bonita voz, siempre tocó la guitarra y era una persona que en cualquier reunión social todo el mundo le rogaba a mi mamá que por favor sacara la guitarra y les cantara, ¿no? Era muy famosa. Además, mi mamá siempre ha sido bellísima, entonces era un verdadero centro de atención. Y ella me inspiró en la afición por la guitarra en mi adolescencia y por el canto. Y entonces también yo empecé a cantar mucho, a tocar la guitarra y a componer canciones. Y sin duda eso lo heredo del lado de mi madre. Uh-huh. ¿Y del lado de tu padre? Bueno, del lado de mi papá heredo muchas cosas también. Él ha sido una persona con una trayectoria extraordinaria en la vida pública. Fue secretario de Hacienda en su puesto más importante, aunque tuvo un desempeño muy largo y ocupó muchos cargos, pero el más importante sin duda fue como secretario de Hacienda en la administración del presidente Fox. ¿Cómo se llama tu padre? O sea, se llama Francisco Gil Díaz. Ah, o sea, casi como tú. Pues yo soy Francisco Gil White. Por eso. Bueno, entonces tú vienes de ese entorno, un entorno bastante intelectual también se podría decir, sí, de un nivel importante de mexicanos que han estudiado en Estados Unidos, que por lo tanto, si fuera por alguna voluntad de americanizarse, norteamericanizarse, pues podrían haberse quedado, pero volvieron a México y no, sí. mi papá nunca tuvo la intención de emigrar a Estados Unidos. Él había ido a Estados Unidos nada más a hacer sus estudios y regresó como lo había planeado. Y cuando tú fuiste a estudiar a Boston, tampoco tenías ninguna intención de quedarte allí. No, sí? Yo sí. Cuando yo me fui a Boston, a mí me gustó mucho la idea de quedarme a hacer una vida como músico profesional en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Esa sí era mi intención. Pero hacía mucho frío. No, eso no. Al frío me acostumbré. Lo que pasó fue que, pues, ahí fue cuando fue la transición de la música a la antropología. Lo cual no cambió mi decisión de tratar de vivir en Estados Unidos. Cuando a la mitad de mis estudios musicales me di cuenta que yo en realidad quería hacer ciencia social, pues terminé, o sea, porque no me convenía abandonar una licenciatura a la mitad. Pero ya para cuando terminé ya estaba yo armando el camino para irme a estudiar una maestría en ciencias sociales y luego poder hacer el doctorado en antropología. Y ¿también en Boston? Bueno, el lugar no era tan importante. Lo que hice al final fue que me fui a la Universidad de Chicago, porque ahí tenían un programa que era ideal para gente que estaba haciendo una transición académica muy violenta, como la mía. Entonces era una maestría que no tenía doctorado, era nada más una maestría en ciencias sociales. Y entonces eso para mí me permitía hacer un puente para que se pudiera ver que yo tenía estudios en ciencias sociales y luego ya poder hacer la solicitud a un doctorado en antropología. Y eso me funcionó. Entonces hice esa maestría y luego solicité trabajar con aquellos científicos que estuvieran combinando antropología social, sociocultural, con antropología evolutiva, biológica, porque justamente yo quería combinar esas dos enfoques en una ciencia social más madura, ¿no? que tomara en cuenta todas las influencias sobre la conducta humana. Y había 3 programas que eran los que realmente estaban haciendo un intento. Uno estaba en Emory, que tenía, en mi opinión, un enfoque más superficial. O sea, la gente se comunicaban, tanto del lado de la ciencia social tradicional con los biólogos, tenían una relación cordial, pero no tenían realmente una estructura teórica que estuvieran creando nueva e interesante.
En cambio, en UCLA y en UC Davis en UCLA estaba Robert Boyd y en UC Davis estaba su coautor, Peter Richardson, y juntos ellos habían desarrollado toda una nueva teoría para enseñarnos cómo aplicar los principios del pensamiento darwiniano a los procesos de transmisión de información en la herencia cultural de la especie humana, ¿no? Y eso era lo que yo quería aprender, porque esta era la teoría, esta era la ciencia social más avanzada que se estaba haciendo en ese momento. Y pues gracias a Dios, tanto Robert Boyd como Peter Richardson, los dos me aceptaron como alumno, y me terminé yendo con Robert Boyd a UCLA porque quería aprender la parte matemática de la teoría y el que lo enseñaba era él. Entonces ahí terminé en UCLA haciendo el doctorado con Robert Boyd. Ellos son muy famosos por un libro que se llama Culture and the Evolutionary Process, la cultura y el proceso evolutivo. Claro, el tema es que si estuviéramos hablando con alguien que ha dado charlas estos días sobre antropología o evolución o cosas así, no nos asombraría tanto como que de estas raíces de la composición musical y de la antropología en ese sentido, pues haya llegado a los temas de los que estás hablando hoy en día, de antisemitismo, de historia, ¿no? También, ¿no? Sí. No sé cómo calificarías a lo que en los últimos años te has dedicado. Sí, bueno, pero la liga no es tan difícil de hacer porque la temática de mi pregunta específica como tesis de doctorado tenía que ver con el racismo. Ajá. ¿Okay? Entonces, digamos, la metodología, la teoría que yo estoy usando para tratar de entender el mundo es una que yo recojo de Robert Boyd y de Peter Richardson, ¿no? Ese es el mundo de teoría en el que estoy. Pero lo que hace alguien en su tesis de doctorado es que aplica esa teoría a algún problema, ¿no? Entonces, el problema que yo quería resolver era ¿por qué hay racismo? ¿Por qué las ideas racistas son tan populares en diversos procesos políticos en distintas partes del mundo, ¿no? Porque resulta relativamente fácil para los emprendedores de la política racista reclutar gente a sus movimientos, ¿no? La gente resuena con este tipo de mensajes una y otra vez. Entonces yo quería entender qué hay en el diseño de la psicología humana que nos vuelve vulnerables al trabajo de estos emprendedores racistas, ¿no? Y justamente desde el punto de vista de la teoría de Boyd y Richardson, lo que uno se pregunta entonces es ¿a qué situaciones ecológicas, y las situaciones ecológicas incluyen las sociales, ¿no? ¿A qué estructura de situaciones ecológicas sociales se estaban adaptando los humanos durante mucho tiempo en nuestra historia evolutiva que causaran que se volviera su psicología con tal diseño que las ideas racistas nos suenan lógicas o deseables? ¿Okay? ¿Cuál es ese diseño? ¿Cómo es que se adaptó el cerebro humano, la psicología humana, ¿no? Durante el proceso evolutivo? ¿Cómo se fue adaptando para dotarnos de un diseño que tuviera esta estructura, ¿no? Esa era mi pregunta. Entonces, contestarla requiere que te imagines y que luego puedas apoyar con documentación, que te imagines una historia evolutiva en la que había ciertas presiones sobre la especie humana, ¿no? Que a la hora de irnos adaptando por el proceso darwiniano, ¿no? Fueron moldeando el diseño de nuestra psicología. Y cómo tendrían que haber sido esas situaciones para que el resultado del diseño de nuestra psicología fuera que es fácil volvernos racistas. Y entonces esa es la historia que yo traté de construir, sobre la cual se ha hecho ya mucho trabajo, porque ha sido una teoría influyente. Y esa fue mi tesis de doctorado. Entonces yo siempre tenía un interés en el racismo, y una vez que publiqué esa tesis y que me recibí
de doctor y todo, y me fui a trabajar a la Universidad de Pensilvania, pues me fui a trabajar sobre problemas de racismo y conflicto étnico, porque ese era mi tema. Y entonces, pues, así fue como terminé trabajando en el antisemitismo, porque en la Universidad de Pensilvania, que es donde primero me contrataron en el departamento de psicología, pero al mismo tiempo me contrataron en un centro de investigación como investigador, ahí mismo en la universidad, que estaba enfocado en el estudio del conflicto étnico, ¿no? Ujú. Y todo esto sobre los méritos de la tesis de doctorado que yo había escrito para explicar el origen evolutivo del racismo, ¿no? Esa tesis fue muy influyente desde el principio, le gustó mucho a la Universidad de Pensilvania y por eso me contrataron. Entonces, yo estaba en un centro de investigación de conflicto étnico y racismo en una de las universidades más prestigiadas del mundo, y el tema central de ese centro de investigación era el conflicto árabe-israelí. Ajá. Y entonces, pues yo ahí escuchaba ponencias sobre el conflicto árabe-israelí y sobre el Tratado de Oslo, y había ahí varios investigadores que estaban trabajando en el asunto del conflicto árabe-israelí, y pues yo dialogaba con ellos, y así fue como yo me fui empapando de ese tema, ¿no? Ujú. Así es como yo fui poco a poco especializándome en el estudio del conflicto árabe-israelí, porque me pareció un conflicto muy interesante, y además a mi alrededor todo el mundo estaba hablando de ese conflicto. Todo el mundo hablaba, pero no todos hablaban de la manera que tú hablabas, ¿no? Porque tú terminaste mal con esa No, universidad. pero yo hablaba igual que ellos, Sí. Jorge. No, pero ¿y cuál fue el problema entonces? Bueno, en un principio yo hablaba igual que ellos porque pues yo estaba leyendo los mismos los medios de información que todo el mundo lee, el New York Times y CNN y el Economist, lo que todo el mundo lee, ¿no? Digamos, los grandes medios de cajón que la gente consume para tener una idea de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ujú. Y en esos grandes medios, la interpretación que se estaba siempre construyendo sobre el conflicto árabe-israelí era que los israelíes estaban oprimiendo a los árabes palestinos y que los israelíes le habían negado a los árabes palestinos la oportunidad de realizar sus aspiraciones nacionales en su propio territorio, ¿no? Esta era la interpretación constante, y que por lo tanto la solución al conflicto árabe-israelí sería que se cercenara un pedazo del Estado judío y se le entregara a OLP Fatah como representante del pueblo árabe palestino, Claro. para que OLP Fatah lo gobernara, ¿no? Lo que se llama la solución de dos estados. Exacto, la solución de dos estados, que es digamos, el fin último La Biblia de... de todo lo que llamamos el proceso de paz de Oslo y sus secuelas, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que yo tenía en la cabeza, y que es lo que muchísima gente tiene en la cabeza, porque eso es lo que enseña el New York Times, ¿no? Y entonces, también los académicos de las universidades dicen exactamente lo mismo que el New York Times, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es lo que yo no... ¿Qué era lo que yo sabía? Nada. Yo no había estudiado el conflicto. Yo simplemente había llegado a un centro de investigación donde se hablaba del conflicto, y el New York Times y todos los académicos de ese mismo centro de investigaciones hablaban igual, y entonces pues yo repetía lo mismo. ¿Qué iba yo a saber? Yo repetía lo mismo, ¿no? Y creía que estaba yo diciendo verdades obvias también. Estaba yo muy confiado de que la forma como yo representaba el conflicto árabe-israelí pues era simplemente la verdad y punto. Pero conforme me fui interesando en estudiar yo mismo el conflicto, pues fui descubriendo algo muy interesante sobre el movimiento árabe palestino, que nadie me había comentado. Y eso fue que el movimiento árabe palestino pues había sido creado por un señor que había estado dirigiendo el sistema de campos de muerte de los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que es increíble que no sea totalmente famoso, es increíble que no sea cultura general en los rincones más recónditos de Occidente, porque
Si algo ocupa todos los encabezados de todas las primeras planas de todos los periódicos del mundo y el prime time de todos los noticieros televisivos del mundo, es el conflicto árabe-israelí. ¿Estás refiriéndote al mufti de Jerusalén? Sí, señor. Que es el tío de Arafat. Así es. El que luego se lo presenta como el representante legítimo de esa voz palestina. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que si estornuda una persona en Israel y eso se vuelve primera plana en todos los medios del mundo, todos los días del año? O sea, todo el mundo está enfocado en el conflicto árabe-israelí. El planeta entero cree que esto es lo más importante. Y la gente no sabe que el padre fundador del movimiento árabe palestino estuvo dirigiendo los campos de muerte de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Espera, que este dato es algo que a mí me sorprende, porque yo he visto fotos que se reunía con Hitler, que era muy, muy raro de que Hitler se hiciera fotos con gente que no eran dirigentes de un país, ¿no? Como era este caso. Y que sabía que había puesto en marcha unas unidades de SS en Serbia, creo. Pero lo que tú dices, que él estaba al frente del proyecto de la solución final. Sí, mira, entonces te explico. Este Husseini, el muftí de Jerusalén, como Sí. tú correctamente lo llamas, porque eso es lo que era, primero organiza varias oleadas terroristas contra los judíos que vivían en el mandato británico de Palestina. Claro, en el año 29. La primera en 1920, luego 1921, luego 1929, y luego la más grande, el ataque terrorista más grande que organizó, lo llamaron la Revuelta Árabe, y eso fue de 1936 a 1939. Sí, ¿Okay? Especialmente en Jerusalén y en Hebrón. Sí, bueno, algunos, en 1929 fue en todos lados. Sí, no, pero digo que para que la gente un poco... Sí, es en la zona de lo que ahora es Israel, ¿no? Sí. Que en aquel entonces lo llamaban el mandato británico de Palestina. Sí, sí. ¿No? Y bueno, este Husseini, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en se me olvida mencionar, su revuelta árabe, el cuarto ataque terrorista de los que acabamos de mencionar, que se va de 36 a 39, ese lo organizó con armas que le enviaba Adolfo Hitler Ajá. y Benito Mussolini. ¿Okay? Entonces ya desde entonces, Husseini tenía una relación con Hitler y los nazis. Bueno, se va a Irak, en 39, cuando estalla la Guerra Mundial, se va a Irak, que tenía un gobierno pro-nazi. Nominalmente estaba dentro del Imperio Británico, pero tenía un gobierno pro-nazi. Y ese gobierno pro-nazi de Irak lo convierte casi en un ministro de gabinete. Uh-huh. O sea, le dan un presupuesto y una burocracia y se pone a dar órdenes y a gastar el presupuesto que le dieron, ¿no? Esto es importante, ese detalle, porque te revela lo que otras fuentes afirman, que es que al muftí en todos lados lo veían como una gran figura. Había gente que creía que el muftí iba a ser el siguiente califa musulmán, ¿ok? Entonces tenía un prestigio internacional aplastante este señor. Por eso llega a Irak y lo tratan como si fuera el jefe de Irak, ¿no? Y él ni siquiera es de ahí. Y le dan un presupuesto como si fuera un secretario de Estado, ¿ok? Y con el poder que le dieron, Husseini organizó el Farhud, que es un pogromo que destruyó la vida de los judíos de Bagdad. Fue un ataque violento contra los judíos de Bagdad. Los saquearon, los violaron, les robaron, los mataron, ¿no? Fue una cosa tremenda. Y después de eso, Husseini se va a Roma, donde Mussolini lo recibe como jefe de Estado, ¿ok? Con todos los colores y la parafernalia y la pompa. Y luego se va a Berlín, donde los nazis lo reciben como jefe de Estado. Estos también creían que iba a ser el siguiente califa musulmán, y los nazis tenían un programa muy extendido y sofisticado de crear alianzas con los líderes musulmanes en todos lados. Entonces, cuando llega el mufti, lo reciben como si fuera ya el califa, y sale el propio Hitler a recibirlo, con todos los demás dignatarios nazis. Eso lo puede uno ver en el documental que tenemos nosotros en managementofreality.com, o pueden ir a franciscogilwhite.com, y si se van a nuestros documentales, ahí pueden ver el rodaje que hicieron los nazis de cuando llega
Haj Amin al-Husseini a Berlín. Y como tú dijiste, está muy bien documentado que Husseini se quedó el resto de la guerra en la zona controlada por los nazis. También le dieron una burocracia, se llamaba Bureau des Gros Mufti, con su propio presupuesto para que él se pusiera a dar órdenes. Pero dime, los ingleses, cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sí. Creo que le prohibieron volver a Palestina, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de complicaciones que si quieres nos podemos enredar. No, es un detalle que sí, que es cierto. recordé. Los ingleses hicieron un teatro de tratar de arrestar a Husseini, pero en mi opinión era un teatro, porque siempre habían estado apoyando a Husseini. Y luego si quieres te doy los detalles de eso. No, y aparte es lógico que luego en los años 30, antes de que empezara la guerra, ya pusieron lo que se llamaba el libro blanco, o sea... Claro, los británicos tenían una política antisionista, la gente no entiende esto. Claro, por una parte se habían comprometido con en la época de la Primera Guerra Mundial a crear un hogar nacional judío, pero después durante... Bueno, entonces la interpretación que tiene sentido, y la han defendido varios historiadores, es que Gran Bretaña, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se comprometió a crear una patria judía en lo que después sería el mandato británico de Palestina, porque... En la Primera Guerra Mundial. Sí, a finalizar la Primera Guerra Mundial. No, porque dijiste... perdón, me corrijo. Antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, perdón. En 1917 fue cuando Gran Bretaña se quedó con esa parte de Oriente Medio. Y entonces se la arrebataron a los turcos otomanos. Y entonces Gran Bretaña prometió que iba a crear una patria judía en el mandato británico para que le dieran el mandato. O sea, era para conseguir que la Liga de las Naciones le permitiera controlar ese territorio, ¿ok? Uh-huh. Y una vez que lo obtuvo, como tú bien dices, empezó a hacer todo lo posible por obstaculizar los esfuerzos de los sionistas de crear esa patria judía. Entonces, pero en donde se ve más claro esto es justamente en el apoyo que le dieron los británicos a este terrorista Husseini. Porque, fíjate nada más el detalle. Ahorita regresamos con los nazis, pero fíjate nada más este detalle. Cuando toman ese territorio los británicos, ellos organizan una elección para el muftí de Jerusalén, ¿ok? Y las reglas de la elección era que se postularan candidatos al cargo de muftí, ¿no? Del lado de los árabes, y los árabes iban a votar, y de los 3 candidatos que quedaran en primero, segundo y tercer lugar en votos, los británicos luego iban a escoger el que más les gustara. Esas eran las reglas, ¿ok? Bueno, votaron y Husseini quedó en 4º lugar. Entonces... Como se dice en España, tongo. Ajá, entonces ya no entró en la terna, sí. ¿ok? Entonces los británicos presionaron al número 3 para que se desistiera y Husseini quedara entonces como número 3 y entonces escogieron a Hussein. Ya. O sea que todo eso sucedió, perdón, dije 1920, debí decir 1921. Todo eso sucedió después de que Husseini en 1920 ya había demostrado que podía organizar ataques terroristas contra los judíos. O sea que los británicos hicieron hasta lo imposible por asegurar que el político árabe palestino en Jerusalén, que tenía la capacidad de organizar terrorismo antijudío, se volviera el árabe palestino más poderoso en el mandato británico de Palestina con la protección del Imperio Británico. Porque otra cosa que hicieron los británicos fue que extendieron las responsabilidades del muftí de Jerusalén y lo convirtieron en el gran muftí de Jerusalén con jurisdicción sobre todo el mandato. Mientras que el mandato de Palestina, mientras que en tiempos otomanos el muftí de Jerusalén había sido un cargo muy reducido, con jurisdicción solamente en Jerusalén y con responsabilidades mucho más acotadas. El gran muftí que crearon los británicos para dárselo a este terrorista tenía no solo jurisdicción en todo el mandato, sino que además controlaba las escuelas islámicas, controlaba que son las madrazas, controlaba las mezquitas, ponía y quitaba a los clérigos en las mezquitas, ponía y quitaba a los profesores, le grababa un impuesto a todos los árabes en todo el territorio del mandato.
y además recibía un subsidio de la corona británica. Uh-huh. Entonces, la política británica en donde queda totalmente al desnudo es en la relación que tenía el Imperio Británico con Haj Amin al-Husseini, porque toda la ideología de Haj Amin al-Husseini, y además era perfectamente obvio, era exterminar al pueblo judío, si lo decía en voz alta. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención porque antes de empezar a grabar esto, uh-huh, y recordando tu conexión con otro colaborador de Radio Sefarad, uh-huh, que es mexicano, Alejandro Rubinstein, que hace el programa, sí, sobre los nombres, sí, Alejandro me dijo: yo soy alumno de Francisco Gil White. Y digo, bueno, ¿pero qué habrá estudiado? Y me has dicho tú de que... No, pero nada de nombres, ¿eh? Yo de nombres no sé nada. El experto es Alejandro. No, ya sé. Sí. Pero que digo de que tus primeros alumnos para saber lo que pasaba con el conflicto árabe-israelí o ahondar en ello, sí, eran judíos. Sí, bueno, es que yo empecé a dar clases en la Ciudad de México sobre la historia del pueblo judío y los que venían a mis clases sí eran sobre todo judíos. Claro, pero es que eso es en sí llamativo porque se supone que los judíos estamos todo el día obsesionados en nuestra propia historia, mirándonos en el espejo y tratando, y como que nosotros... bueno, eso, Jorge, definitivamente yo he demostrado que es un mito. Los judíos realmente saben poco sobre su propia historia. Sí, eso, mi experiencia definitivamente ha demostrado que eso es un mito. Sí. O sea, sí, sin duda, los judíos sí tienen mucha conciencia de sí mismos como un pueblo histórico de mucha antigüedad. Eso sí es cierto. Y eso es muy importante para su identidad. Y también la antigüedad del libro alrededor del cual se organizan, obviamente eso también es importante para la identidad del judío, totalmente de acuerdo. Pero así que digas qué gran familiaridad tiene el judío promedio con la historia del pueblo judío, yo diría para nada. Más bien es, inclusive los judíos que están muy interesados en el libro, en la Torá, son muy deficientes en conocimiento histórico, porque de hecho la tradición rabínica no se ha interesado demasiado en la historiografía. No ha sido un interés para nada de los rabinos. Uh-huh. Entonces, están más bien interesados en el análisis del libro, pero es raro. Una excepción es el rabino José Faur, que es un gran héroe mío, ya falleció hace algunos años, era compatriota tuyo, era argentino. Había hecho aliyá y enseñaba en Netanya College, y él sí se convirtió en un historiador de peso, y estudió, por ejemplo, con mucho cuidado todo el periodo en el que hubo una controversia entre los seguidores de Maimónides y los cabalistas. Para él ese periodo histórico era muy importante y lo estudió con mucho cuidado. Pero en general los rabinos no les interesa la historiografía demasiado. Y hay no sé si eso ya achacárselo a quién, pero por lo menos en la educación judía que yo he visto, no se profundiza demasiado. Uh-huh. Cuando creo que sería intensamente interesante para cualquier judío, porque la historia del pueblo judío es fascinante. O sea, cuando yo empecé a estudiarla, se volvió una adicción. Y los judíos que venían a mis clases les pasaba lo mismo, porque realmente es muy interesante la historia del pueblo judío. Sí, pero es que hay, creo yo que tenemos una especie de contradicción nosotros los judíos con nuestra propia identidad, ¿no? Es decir, tratamos de reivindicarnos y todo eso, pero en algún lugar también queremos despojarnos de aquello que nos señala como especial. Es decir, a mí, por ejemplo, me ha pasado de que el calificativo del pueblo elegido a mí me pone muy nervioso porque creo que a la vista de los demás es como una especie de reflejo de una cierta sensación de que queremos ser superiores. Eres muy presumido. Claro, muy presumido. Pero el tema es que esto nos hace que renunciemos, aparte de lo que es nuestra identidad, por ejemplo, conocer
la historia más en detalle. Incluso lo que estábamos hablando, estas cosas que nos contabas, son cosas que han pasado y que mucha gente las ha vivido en vida y podrían recordarlas de aquellos tiempos, ¿no? Y como que nos han colonizado de alguna manera las versiones oficiales que tú nos contabas del New York Times y todo eso, incluso a los judíos. Es cierto, sí. Pues mira, este término del pueblo elegido es una arma, es una espada de doble filo. Tienes toda la razón. Mucha gente dentro y fuera de la comunidad judía escucha pueblo elegido y se imagina que se trata de una ideología supremacista o algo así. Exacto. En cambio, para los que estudiamos la historia del pueblo judío, nos damos cuenta que el significado de pueblo elegido en su sentido original es totalmente distinto, porque en realidad lo que quiere decir es que el pueblo judío ha sido elegido para una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad que implica mucho sacrificio, lo cual es obvio para cualquier historiador del pueblo judío, porque las masacres, las grandes matanzas, expulsiones, conversiones forzadas de judíos son, como yo a menudo he dicho, son el fenómeno sociológico más estable de la civilización occidental e islámica. Entonces, sin duda, no podemos decir que el pueblo judío haya sido elegido para recibir un premio, ¿no? Obviamente que han sido elegidos para un castigo muy especial, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta que yo doy es que, de hecho, la razón de toda esa violencia contra el pueblo judío es que lo que introduce en la historia del pueblo judío es la lucha por la libertad, la lucha contra la opresión. Y esto la gente todo mundo, todos los que crecimos en la civilización cristiana, lo podemos entender. Lo que pasa es que no nos fijamos lo que estamos leyendo, porque siempre que leemos la Biblia, ya viene la interpretación primero. Ya nos instruyeron en el catecismo o en la clase de Biblia o en algún libro que tiene la ortodoxia de nuestra civilización siempre enfrente, ¿no? Ya nos instruyeron cómo debemos leer el libro y en qué nos debemos de fijar. Entonces nunca lo leemos inocentemente, sino lo leemos ya adoctrinados. Entonces la gente no ve lo obvio, porque si tú lees el libro del Éxodo con ojos de inocente que nunca ha recibido una instrucción de ninguna autoridad, inmediatamente te das cuenta que la historia del Éxodo pues es una revuelta de esclavos y que por lo tanto la ley que construye la sociedad que escapa a la esclavitud tiene que ser una ley para combatir la opresión. ¿Qué otra cosa va a hacer? Es la ley de los esclavos liberados. Entonces, Moisés, el líder de la revolución, saca a los israelitas de Egipto, donde están esclavizados por el faraón, se los lleva a la libertad al desierto del Sinaí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Reciben una nueva ley. ¡Claro! Es la ley para crear la sociedad utópica donde ya nadie es esclavo. De eso se trata. Y una vez que entiendes esto, que te cae la ficha, ya tienes la explicación para toda la violencia que ha sufrido el pueblo judío durante toda la historia. ¿Por qué? Porque la gente que nos quiere convertir a todos en esclavos, obviamente ve como el mayor peligro para su sistema todo este cuerpo de ley sofisticado, totalmente desarrollado, con un cuerpo de abogados listos, que son los rabinos y los jueces, ¿no? Que está completamente diseñado para combatir la opresión y liberar a la gente de la esclavitud. Obviamente, si tú te dedicas a la guerra y a la esclavitud, a oprimir a la gente, si tú eres totalitario, si quieres destruir la paz de todo mundo y oprimir a todos, si ese eres tú, bueno, pues entonces tú volteas a ver al pueblo judío y dices, ¿a qué horas los quito? Porque estos me van a corromper a mi gente, van a convencer a mi gente de que ellos pueden ser libres y van a destruir mi sistema, ¿no? Eso es lo que tú piensas. Si tú eres una persona totalitaria, psicopática, que quiere oprimir y esclavizar y lastimar a la gente. Tu peor enemigo es el pueblo judío. Ellos están pregonando la liberación de los esclavos, ¿no? Entonces, obviamente, este fue la epifanía que cambió mi vida, que fue una consecuencia de ponerme a estudiar
la historia del pueblo judío y entrar en contacto con el trabajo de un historiador que para mí es muy importante, que es Robert Wolfe, que era un historiador israelí, que escribió, entre otras maravillas, un libro muy cortito, muy sencillo, que se llama El origen del ideal mesiánico, donde él explica que en la antigüedad justamente lo que estaba sucediendo en la cuenca del Mediterráneo era una gran lucha entre un movimiento a favor de los pobres, que era liderado justamente por los rabinos, porque estaban defendiendo y pregonando la ley de Moisés y convirtiendo a mucha gente al judaísmo, ¿no? Entonces, el movimiento prolaboral de los judíos estaba creciendo muy rápido, y del otro lado empujaban las aristocracias castrenses, militaristas, debemos decir, de los grecorromanos, que tenían sociedades basadas en la guerra externa y en convertir a todo mundo en un esclavo. Y esclavos, además, muy cruelmente oprimidos. Entonces, esta era la gran contienda de la antigüedad, y eso lo explica muy claramente Robert Wolfe. Y entonces, cuando yo leí su libro, todo hizo sentido. En ese momento dije, claro, pues esta es la razón. Por eso siempre las élites de poder en Occidente y en el mundo musulmán, que han trabajado muy duro para esclavizar a la gente durante siglos, esos siempre son enemigos de los judíos y producen mucha propaganda para que nosotros también odiemos a los judíos, y entonces con esa realidad creada que nos hacen a través de los medios y a través de las escuelas, etc., entonces nosotros acabamos cooperando con el proceso antisemita y nos disparamos en el pie. Porque si tú cooperas con los totalitarios en contra del movimiento que te estaba tratando de liberar, pues vas a acabar siendo un esclavo. Y eso es lo que pasa cada siglo. Cada vez que los antisemitas consiguen convencer a los no judíos de unirse al movimiento antisemita, lo que logran es un colapso de las libertades y todo el mundo termina esclavizado. Lo estamos viendo ahorita en Qatar, que es un país gobernado por antisemitas, en donde el 94% de la población económicamente activa, ¿no?, en este país gobernado por yihadistas, son extranjeros, y la gran mayoría de esos son esclavos. Los secuestran en algún lugar, se los llevan, les quitan su pasaporte, o los invitan con promesas falsas, les quitan el pasaporte y ya no pueden volver a salir, y abusan de ellos física, sexualmente, etc. Eso, ahí lo estamos viendo en este momento. Los antisemitas producen esclavos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis esclavizaron a todos los europeos. Eso era lo que querían. Querían destruir todas las democracias. ¿Y qué hicieron? Una gran matanza de judíos. Ahí está otra vez. Los totalitarios que esclavizan a todos y que matan a millones de nosotros, los no judíos, también quieren exterminar a los judíos. Los rusos, lo mismo. El imperio zarista estaba organizando grandes matanzas de judíos. Todo mundo era un esclavo en el imperio zarista. Los inquisidores destruyeron la libertad de pensamiento de todos los europeos. Eran totalitarios. Estaban esclavizando a todos los europeos. Nadie podía pensar libremente. ¿Y qué hicieron los inquisidores? Organizaron grandes matanzas de judíos. ¿Qué hicieron los antiguos romanos? ¿Qué hicieron los antiguos greco-macedonios? Lo mismo. El gran genocidio greco-macedonio es el que se recuerda en la fiesta judía de Hanukkah. Uh-huh. Los greco-macedonios estaban esclavizando a todo mundo. Y los romanos, que hacían lo mismo en el siglo I y II, llevaron a cabo un gran genocidio del pueblo judío que los historiadores de Roma consideran quizás pudo haber sido mayor que el genocidio de Hitler en términos proporcionales. Entonces, aquí hay una correlación perfecta que se explica muy obviamente con el hecho de que una ley diseñada para los esclavos liberados no le conviene a la gente que quiere que todo el mundo sea su esclavo. Bueno, podríamos estar hablando muchas horas, y especialmente cuando pues estamos navegando de forma tan placentera, yo diría, porque no tenemos la obligación de ir para aquí, claro, o para allá. No hay una dirección fija. No hay una dirección fija. Creo que la conversación lo ha demostrado, que no teníamos ninguna dirección fija. No, pero que hemos visitado
muchas geografías desconocidas Sí. de la historia, del pensamiento, y te estoy enormemente agradecido. Yo recuerdo a los oyentes que tenemos una serie de programas que están disponibles que grabamos hace unos 6 o 8 años, creo. Sí. Y que otras entrevistas que también hemos tenido. Y que si están en alguna de las localidades que ha mencionado Francisco, para que estos días puedan verlo, pues vayan a escucharlo, porque aparte transmite esa pasión. Y si no, pues siempre tenemos a YouTube un poco... Claro, todas estas conferencias van a estar en YouTube. En algunos casos ni siquiera las han querido publicitar mucho porque ya sabes, la gente se pone nerviosa, etcétera, pero todas van a estar en video, en YouTube, sí, claro. En los medios. Sí. Pues te agradecemos enormemente, Francisco, que hayas venido y más que nada el hecho de haberte conocido, porque en realidad hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no todos se atreven a ir por el camino difícil y decir, bueno, pero por aquí nadie ha pasado. ¿Por qué no han pasado por aquí? Claro. Voy a ir por aquí y a descubrir mundos. Muchas gracias y hasta una próxima, que no sé si será en persona, pero que seguramente será igual de interesante. Muchas gracias, Jorge. Un placer siempre estar contigo.